ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que alrededor de 1.200 viviendas fueron rechazadas por familias afectadas por el mega incendio en el Gran Valparaíso. En respuesta a sus declaraciones, vecinos afectados aseguraron que los inmuebles no tienen las condiciones sanitarias básicas para poder vivir y que por eso las habrían rechazado. Algo que el Ministerio de Vivienda tendría que haberse dado cuenta en un inicio. Desde Radio Biobío en la región de Valparaíso nos informa Fernanda Ibacache. Una compleja realidad han evidenciado vecinos y vecinas afectados por los incendios de febrero en la región de Valparaíso. Esto tras los dichos del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en el programa Estado Nacional de TVN, donde aseguró que 1.200 viviendas de emergencia han sido rechazadas hasta la fecha. Aseguran que las viviendas provisionales son deficientes en comparación al gasto que significan, ya que no son forradas, no cuentan con baños, duchas, protecciones ni electricidad conectada. Lizeth Samit, del paradero 10 de Achupaya, se refirió a las condiciones en las que se entregan estas viviendas. Ahora viene la lluvia, ¿no? Nosotros tuvimos hasta incluso con algunos vecinos movilizándonos por el tema, pero la verdad es que la solución ha sido nylon y esperar, la incertidumbre de esperar, porque la gente tiene la vivienda de emergencia, siente que si bien, digamos, son mucho mejores las media aguas de antes, quizás, que uno tiene de referencias anteriores, pero no tienen las condiciones sanitarias básicas. Desde los sectores afectados afirman que los terrenos son pequeños, por lo que no es posible estar en una vivienda de emergencia cuando vayan a demoler la casa y luego cuando se vaya a reconstruir. Además, se señala que el espacio no es suficiente para las familias de, por ejemplo, 5 personas. Ese es el caso de Elizabeth Medina, del quinto sector de calle Tignar, quien comentó que tiene una hija discapacitada y su madre es adulto mayor con problemas de movilidad, lo que hace imposible habitar una vivienda de emergencia, por lo que no se ajusta a sus necesidades. Somos 5 personas que no cabemos en una vivienda de emergencia. Segundo, la vivienda de emergencia la instalan en el terreno de uno, donde uno tiene la casa, y nuestra casa tenía que ser demolida. Entonces era contraproducente poner una vivienda de emergencia, luego tener que salir de ahí, sacar la vivienda para que pudieran la vivienda de emergencia. Revisábamos algunos de los testimonios de vecinos y vecinas afectados por los incendios de febrero en la región de Valparaíso. Por un lado, se señala que una de las razones para no aceptarlas es que no tienen la capacidad para albergar a familias con varios integrantes. Esto además de no tener condiciones aseguradas como electricidad y protecciones. Por otro lado, se señala que estas no están forradas y que incluso no todas tienen baños y duchas. Estas declaraciones surgen luego de los dichos desde el gobierno, donde afirman que 1.200 viviendas han sido rechazadas. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio. 135 personas fallecidas, 11.349 las hectáreas afectadas o arrasadas, 7.500 viviendas destruidas, cerca de 1.000 viviendas de emergencia pendientes por construir, es lo que se vive en estos instantes en la región de Valparaíso. Debido al drama que se vive en la comuna, en la que se quemó casi el 40% de la superficie, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se adelantó y le pidió a funcionarios de su equipo inspeccionar el estado de las viviendas de emergencia que ha estado construyendo el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el SENAPRED. El resultado quedó plasmado en 2 oficios, uno de marzo y otro de abril, que, según la municipalidad, marcaron una señal de alerta. Al ser afectadas por agentes externos como aguas, lluvias o cargas sísmicas, las viviendas están en riesgo de colapso. Sin embargo, sus gestiones, comentan en la municipalidad, poco sirvieron, no cumplieron con los estándares técnicos, dijo con rudeza la semana pasada Ripamonti, quien se juega la reelección a fin de año y se ha erigido como una de las voces más críticas al Ejecutivo, del cual ella también representa porque es una alcaldesa oficialista. Detrás de ellas también se hacen escuchar la voz de otra oficialista, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, de Convergencia Social, partido del presidente. Y a las dos se suma la jefa comunal de Villa Alemana, Javiera Toledo, que es una alcaldesa independiente. Sin embargo, al interior del gobierno, esto lo dice el diario La Tercera, en el día de hubo un reportaje ayer en La Tercera, dicen que hay voces críticas a las alcaldesas, porque dicen que solamente critican, pero no forman parte de la solución en los temas en los que tienen competencias. Tanto así que la evaluación es que, sin contar al Partido Republicano, la derecha ha tenido una mejor actitud que sus propios aliados en medio de esta emergencia, dicen en el gobierno. Claro, hay elecciones y por lo tanto todos tratan de desmarcarse cuando hay problemas.
uno de los grandes inconvenientes de esta vivienda es que muchas de esas carecen de alcantarillado. Hay historias de personas que carecen de la movilidad suficiente, personas ancianas que no pueden moverse y salir al baño, a baños químicos que están lejos, porque no hay alcantarillado. Uno de los fantasmas que hay es el de la gestión, porque tras el fuego lo primero fue apagar los incendios y controlar la emergencia, y luego quedaron la destrucción y el trauma humano, y la tragedia obligó al gobierno a tener que hacerse cargo de un nuevo proceso de reconstrucción, y este desafío implicaba someter a prueba un flanco que siempre ha sido foco de tensiones y críticas a la administración del gobierno del presidente Boric, que es la gestión. Recordemos además todos los problemas que ha habido en cuanto al nombramiento de personas a cargo. Primero se nombró a Maya Fernández, a los 2 o 3 días, 4 días se la sacó. Se nombró ¿a quién? A Camila Vallejo. Recordemos que Camila Vallejo se fue hace cerca de un mes y medio sin siquiera avisar a las autoridades de la región de Valparaíso, a las autoridades de gobierno. Simplemente dejó el cargo y se fue. Y por lo tanto todo este tipo de cosas han provocado más de alguna molestia en la región de Valparaíso. Y otra señal de que la gobernanza de la reconstrucción no termina de cuajar es el silencio que se produce en el gobierno cuando se pregunta por el avance justamente de la construcción de viviendas de emergencia. ¿Por qué? Porque esto lo tiene que hacer el Senapred. ¿De quién depende el Senapred? De Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior. Y otros dicen, eso no forma parte del plan de reconstrucción, eso es responsabilidad de Senapred, que depende del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, es lo que se suele decir en algunos sectores, más allá que no sea entonces el ministro Carlos Montes. Detrás de eso se esconde una crítica interna a la gestión de esta arista del plan post-tragedia, esta parte del proceso que en el gobierno la llaman de rehabilitación y en la que el peso del trabajo queda en manos del Senapred, es la que más cuestionamientos despierta. De hecho, fue Boric quien puso los tiempos. De aquí al invierno, dijo el presidente, a que partan las lluvias, todas las familias afectadas tienen que tener un techo donde resguardarse, dijo el presidente a inicios de marzo. Las primeras lluvias ya llegaron y dicha promesa está lejos de cumplirse. Las viviendas de emergencia no son parte de la reconstrucción porque son solamente una solución momentánea. Por eso, algo que queda en manos de Senapred. El problema es que luego de que Boric removiera al exdirector Álvaro Ormazábal, el servicio que elige a sus autoridades por alta dirección pública está casi acéfalo. La directora nacional es subrogante y la titular de dirección de Valparaíso asumió hace poco más de una semana. Al día viernes, si usted cuenta qué pasaba al día viernes recién pasado, Senapred contabilizaba 1.647 viviendas de emergencia construidas y 1.283 viviendas renunciadas. Interior, por su parte, estima que en total deberán construir cerca de 2.500, es decir, casi 1.000 viviendas más. Las renunciadas se deben a que a veces las familias afectadas optan por la rapidez y la autoconstrucción de sus inmuebles definitivos en terrenos que son pequeños. Pero también en un inicio, algunas familias creían que recibiendo esta vivienda renunciaban a todos los bonos. Por lo mismo, Interior pidió ayuda a los municipios para chequear que los afectados aún mantengan su decisión. Ha habido algunos problemas de comunicación del gobierno hacia estos vecinos. Otros vecinos simplemente dicen que las viviendas no son menos que lo que necesitan, pero que lo que necesitan que es lo mínimo, menos de lo mínimo. Algunas se han llovido y que por lo tanto son viviendas que no reúnen las condiciones mínimas para ser habitadas.